Gira toda esta semana por esta región del país y acabamos de terminar la reunión de seguridad. Revisamos la situación de Sonora y vamos a informar el día de hoy. Va a dar un mensaje la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, que trabaja de común acuerdo con nosotros, con el gobierno federal. Estamos trabajando de manera coordinada para enfrentar los problemas que afectan en Sonora. Desde ayer estuvimos ya en Álamos, se inauguró la presa Pilares y vamos también a estar en Vicán porque tenemos una reunión con los pueblos yaquis el día de hoy. Vamos a comenzar esta rueda de prensa con una introducción de la gobernadora, de Claudia, y posteriormente el almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, va a informar sobre la situación de seguridad en el estado de Sonora. Al final ya abrimos para las preguntas y las respuestas. Muy bien, pues esto es el informe. Empezamos con las preguntas. Buenos días, presidente. Buenos días a todos. Yo quiero preguntarle, presidente, su opinión sobre el anuncio que hace Facebook de que a partir del 5 de agosto va a transparentar la contratación de cualquier propaganda o cualquier anuncio político, e incluso va a endurecer las medidas de seguridad para evitar la guerra sucia en el próximo proceso electoral. Parte de estas medidas es etiquetar a quien contrate publicidad y dejar claro que ese anuncio o ese post en Facebook sea deje claro que es propaganda política. Preguntarle su opinión al respecto. Bueno, que celebro esta decisión de Facebook. Qué bien que va a transparentar todos los contratos, cuentas que se utilizan para denigrar, para la guerra sucia. Es algo muy importante, es un paso a la transparencia de Facebook. Ojalá y Twitter haga lo mismo. En caso de México, donde se nota más manipulación en redes sociales, es en lo relacionado con Twitter. Es mi opinión. Ya ven que yo siempre digo lo que pienso. Mi pecho no es bodega. En Facebook no hay tanta manipulación, no hay tanto uso de robots, de cuentas
artificiales, de compra de espacios para fines políticos electorales, fuera del control de las instituciones encargadas de la verificación sobre el uso del dinero en campañas. De modo que esto que está haciendo Facebook es muy oportuno para que haya control, que exista transparencia, que se sepa qué personajes de la política, del sector privado, utilizan estos métodos, es decir, el anonimato para insultar y enlodar a adversarios. Es muy bueno y ojalá y Twitter haga lo mismo. Gracias, presidente. Preguntarle en otro tema, ayer los diputados o en la Cámara de Diputados ya se hablaba del formato que va a tener el informe de gobierno el próximo 1 de septiembre. Preguntarle a usted qué está pensando para ese día, si va a asistir o si ha hablado ya con los diputados sobre este formato, porque están incluso planteando que se lleve a cabo en el Zócalo o en el Auditorio Nacional, si no mal recuerdo. ¿Usted qué está pensando en este tema? Bueno, en el caso del Poder Legislativo, ellos van a inaugurar el periodo ordinario el día 1 de septiembre, como lo establece la Constitución. Nosotros tenemos también que informar al pueblo de México, lo vamos a hacer, vamos a enviar por escrito el informe al Congreso y yo voy a dirigirme al pueblo ese día, así como estamos, cuidando guardar la sana distancia y a través de medios de comunicación, tanto convencionales como las redes sociales, para que la gente se entere. Eso es lo que tengo pensado el día 1 de septiembre. Lo vamos a hacer en Palacio Nacional, en el patio central del Palacio Nacional. Presidente, buenos días, secretarios, gobernadora. Presidente, hoy se da a conocer que la Fiscalía General de la República investiga a todos los integrantes del Consejo de Administración de Pemex por la venta irregular de la planta de agronitrogenados, por la compra, perdón, irregular de agronitrogenados. En ellos están inmiscuidos 12 ex líderes del PRI. Pedro Joaquín Codwell, que era secretario de Energía en el sexenio pasado y consejero presidente del Consejo de Administración de Pemex, y Enrique Ochoa Reza, en ese momento subsecretario de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía. ¿Usted conocía eso? ¿Cuál es su opinión sobre estas investigaciones a estos exdirigentes del PRI? Bueno, tienen que hacerse la investigación y sobre todo terminar con el proceso de informe del señor Lozoya, que declare sobre todo lo que sucedió. Él es un testigo de primera porque él era director de Pemex. Entonces, era miembro del Consejo de Administración de Pemex
y además en todos los consejos de administración de las empresas públicas se levantan actas, hay un orden del día, se va tomando nota de la intervención de cada consejero y se apunta también sobre la postura de cada consejero y al final se vota y se sabe también por las actas que deben de existir quiénes votaron a favor, quiénes votaron en contra. En este caso tengo entendido que la mayoría votó a favor, por eso se aprobó lo de la compra de la planta de fertilizantes, pero también hubieron quienes votaron en contra, que eso es también importante, y sobre todo en las actas debe de aparecer por qué no estuvieron de acuerdo. Es una información básica y es oficial. No pueden decir que es una prueba que no ayude. Es fehaciente, solo que no existieran las actas, pero deben de estar tanto en Pemex como en la Secretaría de Energía y ya deben de estar hasta en los expedientes de la Fiscalía. Entonces ahí va a saberse todo. Por eso este caso de el señor Lozoya es muy importante, porque tiene muchas implicaciones. Tiene que ver con el comportamiento de funcionarios, tiene que ver con el comportamiento de ciudadanos supuestamente independientes, porque se fue creando la moda de meter a todos los consejos de administración a ciudadanos aparentemente independientes, con el propósito de que se lograra una mayor transparencia y sobre todo que no hubiese corrupción. Pero estos independientes pues no lo eran al final, en muchos casos. Otros sí cumplieron con actuar de manera íntegra, con rectitud. Y también en este caso se va a poner de manifiesto la relación delictuosa, la asociación delictuosa entre funcionarios y empresarios, porque no es nada más el funcionario público, es también el llamado hombre de negocio. Durante el periodo neoliberal, la verdad es que los que hicieron su agosto no eran en sentido estricto empresarios, eran traficantes de influencia. El empresario actúa por lo general con rectitud, invierte, genera empleos, paga impuestos, obtiene una utilidad, una ganancia de conformidad con la ley. Pero lo que proliferó en el periodo neoliberal fueron los traficantes de influencia, que no tenían ni siquiera especialidad, conocimiento
pero tenían agarraderas, tenían relaciones. Con todo respeto, y no es general, no se puede aplicar a tabla rasa, había medios de comunicación que tenían contratos de obras. ¿Qué tiene que ver el periodismo, la radio, la televisión con construir una carretera, con llevar a cabo una obra para Pemex? ¿O por qué estaban en el negocio de la venta de las medicinas? Entonces, lo del señor Lozoya va a ayudar mucho a que se transparente todo y que se termine este asunto, que ojalá y ya la Fiscalía concluya su proceso de investigación en esta parte que tiene que ver con el beneficio de aceptar al señor Lozoya como testigo colaborador. ¿Por qué se acepta que sea un testigo protegido o colaborador? Pues para que hable, para que informe. Y en el caso de nosotros, lo que nos importa en el Ejecutivo es recuperar todo lo que se pueda de lo que se robaron para devolverle al pueblo lo robado. No es nada más el castigo judicial o lo que establecen las leyes, es también recoger lo que es patrimonio de todos los mexicanos. Presidente, y también ha circulado este audio del titular de Semarnat, Víctor Manuel Toledo, y donde señala que la 4T está llena de contradicciones. Ha trascendido que usted ayer mantuvo una comunicación con el secretario. ¿Le ha presentado la renuncia? No sé si nos podría platicar sobre esto. No, no he podido hablar con él, con Víctor Manuel, pero pues esto es, yo diría, normal en un proceso de cambio, de transformación. El mejor gabinete, ya lo dije una vez y lo repito, yo creo que lo he dicho varias veces, el mejor gabinete que ha habido en la historia de México fue el gabinete del presidente Juárez. No ha habido un gabinete mejor. Y ellos, los integrantes de este gabinete, primero renunciaban constantemente. Si hacen ustedes el análisis histórico, el presidente Juárez, no sé, pero debe haber tenido unos 10 o 15 secretarios de Hacienda. Y le presentaban la renuncia constantemente. Imagínense las diferencias entre liberales moderados y liberales radicales. Se enfrentaba con Monfort, que era moderado, con Ocampo, que era radical. Decía Ocampo, escribió una vez a su yerno, de que como Monfort quería resolver las cosas con apretones de manos, y decía Ocampo, cuando lo que se necesita son apretones de pescuezo. O sea, posturas completamente distintas en el mismo gabinete, y fueron hombres, porque en ese
entonces predominaban los hombres, ya no es así y tiene que ser distinto hacia adelante. Pero se decía que eran hombres que parecían gigantes. Entonces se confrontaban constantemente. Entonces en el gabinete nuestro hay libertad y hay discrepancias. Y no hay pensamiento único. Se da la libertad para que todos opinen. Desde luego, yo soy el responsable del resultado final. Yo soy el que al final decido y no son, en este caso, porque ante la nación yo soy el presidente, soy el responsable, no son los secretarios los responsables de decisiones, tiene que ser el presidente. Entonces, busco siempre armonizar, escuchar a todos, darle la razón al que la tiene y decido en función de lo que conviene más al pueblo. Solo para confirmar, presidente, ¿no le ha presentado la renuncia al secretario entonces? No. No. Buen día, señor presidente, y buen día a todos los presentes. Mi nombre es Ana Husaino, soy reportera de aquí del municipio de Cajeme, de Larza Noticias. Mi cuestionamiento es prácticamente una inquietud de los cajemenses. Las calles aquí, la infraestructura es pésima. El gobierno municipal no se ha preocupado por realmente mostrar resultados viables, que se puedan ver una respuesta favorable en este sentido. Usted también dijo que iban a enviar 500 millones de pesos para el municipio y para Hermosillo. El cuestionamiento aquí es, ¿cuándo llegarán esos recursos? ¿Quién los va a administrar? Y también, ¿cómo saber nosotros, los cajemenses, los sonorenses, que realmente van a aterrizar aquí en el municipio y no va a haber desvío de recursos? Mi segunda pregunta es que la prensa local de aquí de Cajeme está un poco molesta porque no se le incluyó aquí a su conferencia mañanera. Un mensaje que les quiera mandar a mis compañeros periodistas. Muchísimas gracias, presidente. Bueno, pues primero lo último, lo segundo. Pues un saludo a todos los periodistas de Sonora, en especial del sur de Sonora, de Cajeme. Decirles que por la pandemia tenemos que cumplir con el protocolo de salud, no podemos estar más de 50 y tenemos que guardar sana distancia. Entonces, por eso no es posible abrir las puertas, invitar a todos. Tenemos que cumplir con este protocolo. Ahora que voy también con los pueblos yaquis, pues les ha estado pidiendo de manera respetuosa que cuidemos lo de la sana distancia y que estén los gobernadores con sus personas de apoyo, sus auxiliares, pero que si son 8 gobernadores, pues con 2 más, para que sean 25, y también del gobierno no más allá de 20, para tener espacio y poder hablar. Entonces, dejarles un saludo. Ya va a haber la oportunidad, porque esto va a pasar, ya pasará, hay que tener confianza, fe,
esta terrible pandemia que ha causado tanto dolor tiene que pasar, ya está bajando de intensidad poco a poco, no como quisiéramos, y desde luego no deseamos que nadie pierda la vida, queremos salvar vidas. Es muy doloroso que amigos, familiares, ¿no?, pierdan la vida por esta pandemia. Entonces, pero ya va a haber oportunidad, ya voy a seguir viniendo, voy a seguir visitando Cajeme, siempre lo voy a hacer, lo he hecho desde hace muchísimos años y siempre va a haber un gobierno visitando, mi gobierno siempre va a estar visitando los pueblos. Conozco los 72 municipios de Sonora, los he visitado todos y los voy a seguir visitando. Entonces esto ya pasará, es un mal tiempo, un mal momento. Y acerca de lo que planteas, he hecho el compromiso de que se van a destinar 500 millones de pesos para arreglar calles y hacer mejoras urbanas en Ciudad Obregón. Vamos a destinar esos recursos, ya está el compromiso, van a ser manejados por la Secretaría de Desarrollo Urbano. El secretario de Desarrollo Urbano es Román Meyer, él tiene que presentar el plan. Desde luego estamos trabajando, les decía, en coordinación con la gobernadora. También tengo el compromiso, y vamos a cumplir, de que se adquiera, que la federación se haga cargo de el antiguo estadio de béisbol para que no se convierta pues en espacio privado, sino que siga siendo un espacio público, pero remodelado como parte del plan de desarrollo urbano para Ciudad Obregón. Estamos hablando con la gobernadora sobre este tema. Entonces, es cuestión de tiempo, pero ya estamos trabajando en el caso de Sonora, en San Luis Río Colorado, estamos trabajando en Nogales, hice el mismo compromiso en Hermosillo y aquí en Obregón. O sea, no vamos a dejar sin apoyo al sur de Sonora. El sur también existe. Presidente, ya para concluir, aquí en Cajeme, en Ciudad Obregón, es una de las ciudades más violentas y aunque las autoridades a veces quieren maquillar esa realidad, en lo que va del año van alrededor de 270 asesinatos y vamos comenzando el mes de agosto y ya van 2 asesinatos, ya abrió agosto con estos 2 asesinatos violentos. Entonces, específicamente para el municipio de Cajeme, ¿qué estrategia se está planteando para al menos bajar el porcentaje de este problema que parece que no cesa aquí en el municipio de Cajeme? Sí, vamos a ayudar más con presencia. Vamos a que haya más elementos de la Guardia Nacional. Aquí en Ciudad Obregón, en el municipio de Cajeme, se está construyendo un cuartel para la Guardia Nacional. Se van a tener varios cuarteles en Sonora con elementos que van a estar garantizando la seguridad. Ya hoy tomamos esa decisión, ya se está trabajando, ya está la Guardia Nacional, pero todavía no se ha desplegado por completo. Y este estado requiere
de atención especial, Sonora. Por eso llevamos a cabo estas giras y las reuniones donde nos ponemos de acuerdo con los gobiernos estatales para ver cuál es el estado en que está la seguridad o cuánto se padece de inseguridad, de violencia, dónde tenemos que actuar. Lo hicimos, hay una atención especial. En el caso de Guanajuato, ahí la Federación, ahí la Secretaría de la Defensa, Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, todos están actuando porque Guanajuato estaba fuera de control. Estamos hablando del estado con más homicidios, con más violencia en el país. Y en esta región del noreste nos preocupa y tenemos que atender de manera prioritaria Sonora. Y por eso estamos aquí y vamos a reforzar todas las acciones con más presencia de la Guardia Nacional, con más trabajo coordinado para garantizar la paz y la tranquilidad. Es un compromiso, por eso estoy aquí en Obregón. Por eso se hizo también esta reunión de seguridad aquí en Obregón. No fue en Hermosillo, le hicimos aquí porque se necesita más presencia de los gobiernos. Muchas gracias. Acá, mira. ¿Tú no querías preguntar? Ah, bueno, después. Buenos días, presidente. Luis Alberto Medina, director de Proyecto Puente, también en Megacable y La Voz del PITIC. Bienvenido a Sonora y a Cajeme, igual a los presentes también. Argumentando lo que dice la compañera, ¿qué diagnóstico tienen de qué es lo que está fallando o qué hace falta para que haya mejores resultados en la estrategia de seguridad? Porque sumado a los números que presentan, también ciertamente Cajeme es de las ciudades más violentas del mundo, pero también la zona de Caborca ha sido azotada por la violenta de manera agresiva. Incluso empresas se han tenido que ir, denuncian falta de Estado de Derecho. Magdalena ni se diga. No sé si hay un diagnóstico de qué es lo que está fallando, qué haría falta, porque se supone que hay mesas de coordinación en donde están alcaldes, está el Estado, está la Federación, es decir, no solo un gobierno tiene ahorita responsabilidad. No sé si tengan un diagnóstico, sería bueno que nos los comentara. Y agregando también lo de Hermosillo, el mismo problema de Cajeme. Las calles están intransitables. De acuerdo a las autoridades de Hermosillo, solo falta que la Secretaría de Hacienda le deposite a Sedatu y a Hermosillo para que los 200 millones que usted comprometió en Hermosillo, que por lo que veo también a Cajeme, fluyan y se arreglen las calles. No sé si hay burocracia o qué está pasando. Y aprovecho también, la SADER, nunca se explicó por qué no se construyó ya aquí en Cajeme. Había sido una promesa de campaña. De hecho, la expectativa era muy grande porque Cajeme iba a volver a hacer ese polo de desarrollo con la Secretaría de Agricultura. Creo que se fue a otro estado, no sé qué pasó. Sería bueno que nos comentara, si fuera tan amable. Y en caso de los estadios también, ya que lo toca, la Delegación del Bienestar dijo que Proveis estaba administrando todos los estadios. Pero ya ha pasado un año y medio casi en donde se iban a hacer clínicas de béisbol, tanto para Cajeme como para Hermosillo, con los estadios, que fue muy buena idea, pero no ha pasado nada. Es decir, no se ha informado, Proveis ni contesta Proyecto Puente, fue un tema que le preguntamos nosotros. Y por último, abusando del tiempo, ¿cuál es la posición del gobierno con el caso Ana Gabriela Guevara? Es la sonorense más cuestionada del gabinete, hay 5 denuncias en su contra. En la mañanera fue exhibida por la Secretaría de la Función Pública por presuntos desvíos, hay presuntas también extorsiones y moches. ¿Cuál es la posición del gobierno frente a Ana Gabriela Guevara? Gracias. Sí, miren, acerca de la violencia en Sonora, lo que ha venido sucediendo es de que hay enfrentamientos entre grupos. Esto no pasa en otros estados, aquí cerca. No existe
el enfrentamiento entre grupos en Sinaloa, ni en Nayarit, y les diría ni en Baja California Sur, en esos 3 estados. Sí existe mucho enfrentamiento entre los grupos en Sonora, en Chihuahua y en Baja California. Entonces, esto es una de las causas por las que hay más homicidios. Desde luego, nosotros no queremos que nadie pierda la vida. No vamos a decir son enfrentamientos entre las mismas bandas, no. Nosotros no queremos que ningún ser humano fallezca y tenemos que garantizar la paz y la tranquilidad. Pero ese es un fenómeno, es uno de los motivos, estos enfrentamientos, ¿sí?, que producen más violencia. Lo otro que es más preocupante es de que ha venido creciendo el consumo de droga y sobre todo de esta droga química que es fatal. Sí. Eso lo debemos de seguir atendiendo. Se abandonó durante mucho tiempo a los jóvenes, tenemos que darle mucho más atención a los jóvenes, lo que ya estamos haciendo, becas para los jóvenes, trabajo como aprendices para los jóvenes, no darle la espalda a los jóvenes, no discriminarlos. En el pasado se dedicaron solo a llamarles ninis, a apodarlos como ninis de manera despectiva, ni estudian ni trabajan y nunca atendieron a los jóvenes. Ahora aquí, nada más en Sonora, tenemos 3.576 jóvenes trabajando como aprendices, que se les paga un salario mínimo. Y las becas que se entregan en Sonora a jóvenes son considerables. Para el nivel superior, 5.315 becas de 2.400 pesos mensuales para que no abandonen la escuela. En el caso de el nivel medio superior, la preparatoria, todos los jóvenes de Sonora, más de 100,000 tienen su beca. Con esta idea de que es mejor que los jóvenes estudien que estén en la calle. Entonces son 101,096 jóvenes de nivel medio superior, donde había más deserción. Entonces, estamos atendiendo a los jóvenes y hoy hablamos de reforzar el programa de orientación a través de la radio, de la televisión, para el combate a las drogas, al consumo de las drogas. Darle información a las familias y a los jóvenes del daño tan grave que causan estas drogas, porque son mortales. Todas estas nuevas drogas químicas que son las que han venido predominando en los últimos tiempos. Ya no es la marihuana, ya no son otras drogas, ahora son químicos que se producen en laboratorios y son peligrosísimas. Los jóvenes pierden la vida al consumo de estas drogas. Entonces, eso
lo vamos a reforzar mucho aquí en Sonora, es decir, la prevención, el orientar a los jóvenes y el atender a los jóvenes. Me preguntaste también sobre los programas de desarrollo urbano para Hermosillo. Hermosillo y Cajeme. Lo que dicen en Hermosillo, por ejemplo, es que Hacienda no ha liberado los 200 millones de pesos. Lo vamos a hacer lo más pronto posible. Tengo que estar empujando al elefante, porque nos dejaron un elefante echado, mañoso y reumático. Ya lo paramos, ya le estamos quitando lo mañoso, pero todavía tiene reumas. Todavía hay que empujarlo para que camine. Entonces, va a tardar por eso, por la burocracia, pero vamos a cumplir en los dos casos. Va a haber mejoramiento urbano en Hermosillo y también en Obregón. Aquí adelanto también, aunque lo voy a decir en los pueblos yaquis, que se les va a dar el mismo tratamiento a los pueblos yaquis que han estado abandonados por completo. Hoy voy a hacer el compromiso de iniciar un programa de desarrollo integral en los pueblos yaquis. Va a ser un acto de justicia histórica con los yaquis. Planteaste lo de Ana Guevara. Eso lo está viendo la oficina, la Secretaría de la Función Pública. Es un proceso legal. Hay que tener en cuenta de que ya se acercan las elecciones en varios estados y se aprovecha para hacer cuestionamientos, muchas veces sin pruebas, sin fundamentos. No se pueden hacer juicios sumarios, no puede haber linchamiento político. Tenemos que actuar de manera muy respetuosa con todos y tener confianza para que la autoridad competente resuelva, con el compromiso de que nosotros no permitimos la corrupción ni la impunidad, sea quien sea. Cuando tomé posesión, dije que solo me hacía cargo de mi hijo Jesús Ernesto, y eso por ser menor de edad. Pero mis otros hijos, mi esposa, otros familiares, si cometen un ilícito, tienen que ser juzgados. Cero impunidad. Nada de que son mis compañeros, son mis amigos, son mis familiares, son mis socios. Yo no llegué a la presidencia para ser tapadera de nadie y no establezco relaciones de complicidad con nadie. Entonces, tenemos que actuar con rectitud, pero también no adelantar vísperas y no politizar los asuntos, los casos. Nosotros no vamos a fabricarle delitos a nadie. El que tiene culpa va a ser castigado, pero no vamos a hacer como sucedía anteriormente, de que por cuestiones políticas se juzgaba a los adversarios, a los opositores. Eso no. Ya venimos de muchos años de lucha. A mí me desaforaron de manera injusta, me querían meter a la cárcel y me fabricaron un delito. Imagínense si yo, siendo presidente,
voy a actuar de la misma manera, de ninguna forma. Esto tiene que cambiar. Pero sí, si hay delito y la autoridad así lo decide, tiene que castigarse a la persona. No se va a proteger A nadie. Guevara. Si se comprueba, se va a si proceder. se comprueba. Y al mismo tiempo no culpar antes de que terminen los juicios. Es decir, no linchar políticamente a nadie. Y lo digo porque vienen las elecciones. Y entonces viene lo que se conoce coloquialmente como grilla, como politiquería, pues para decirlo mejor, y empiezan a atacarse unos con otros. Entonces es mejor separar, sobre todo lo que tiene que ver con el gobierno federal, los gobiernos estatales, el ejecutivo no debe de intervenir en estos casos. Y esto que hizo Facebook es muy bueno, porque ahí hay robots y hay muchos mercenarios de las redes sociales, de medios de información, tanto medios de información convencional como los nuevos. Yo recuerdo que hasta hace poco había quienes ofrecían paquetes para que las personas que aspiraban a un cargo, que querían ser candidatos, se anunciaran, les vendían ese paquete de publicidad, les decían: con esto yo te hago presidente municipal, yo te hago diputado federal, yo te hago gobernador, yo te hago presidente de la República, hasta presidente, ¿eh? Eso era la tele, ¿no? Sí, no, son publicistas. Entonces, el paquete te va a costar tanto. ¿Y qué incluye? Pues incluye contratación de robots, incluye guerra sucia, incluye que sale una nota que se fabrica de que ya se le ve más joven al presidente, ya no está chocheando, ya se ve que está muy bien de salud. Entonces, inmediatamente la nota, ¿sí?, la replican pagando. Y ahí aparece el presidente ya con cara juvenil, radiante, ¿no? Pues es lo mismo, o sea, es puro mercado y cuesta muchísimo. Entonces, eso de Facebook es una gran noticia. Y pues yo le recomendaría a los candidatos, eso de manera muy respetuosa, que no se dejen estafar, que si quieren ocupar un cargo, si quieren llegar a un sitial de servicio público, a un cargo, debería de ser a un encargo más que cargo. Primero, que no sean hipócritas, que realmente de manera sincera quieran servir al pueblo, que le tengan amor al pueblo. Si no le tienen amor al pueblo, que se dediquen a otra cosa. Primero. Y si le tienen amor al pueblo y son honestos, no van a ir a robar a los cargos. Entonces, y quieren servir, quieren participar, casa por casa,
ahora hay un poco de calor, pero con una gorrita, unos tenis, un morral y un volantito, casa por casa. 200 casas diarias. Eso es mejor que los paquetes esos de publicidad, porque a la gente le va a llamar la atención. Dice, bueno, y me vino a visitar. Aunque por el COVID ya no se sabe, ¿no? También, Eso sí tienen que ir bien pues protegidos, y ya va a pasar lo del COVID. Yo eso es lo que espero. Lo de SADER nomás, presidente, y ¿qué pasó? Viene SADER. ¿Sí viene a Cajeme? Sí viene a Cajeme. Y ¿Cuándo? no es cierto que esté en otro estado. Es que se paró todo el proceso de descentralización por lo de la pandemia. Pero SADER viene a Cajeme. Fue mi compromiso. Y los compromisos se cumplen. ¿Para cuándo, más o menos? Pasando. Yo creo que va a ser el año próximo. La Secretaría de Educación, que cumple 100 años el año próximo, se va a Puebla. Y la Secretaría de Agricultura se viene acá, a Ciudad Obregón. Y las clínicas del deporte, para cerrar, gracias por su tiempo. Es decir, ¿sí se va a cumplir también ese compromiso? También. Porque va muy retrasado, presidente. Sí, es lo mismo. Es problemas burocráticos en dónde operar lo de Proveis. Primero que se buscó que fuese en la Secretaría de Educación, luego en el Seguro Social, ahora en la Comisión del Deporte, pero vamos adelante en eso. Gracias por su tiempo. Muy buen día, bienvenido, señor presidente. Qué bueno que regresa a Sonora. Yo vengo representando al colectivo de periodistas de Cajeme y para que recordar que el Valle del Yaqui fue el granero de México con gran éxito en antaño, pero con gran éxito inclusive a nivel internacional. Hoy se busca, se pretende que vuelva el granero de México a tener éxito el Valle del Yaqui y el Valle del Mayo. Para eso hacen falta quizás dos cosas: que efectivamente llegue SADER y que el acueducto Independencia deje de funcionar. Toda vez que los amparos, hay muchos amparos ahí que se han resuelto a medias, tienen 10 años ya y no terminan de resolverse. La Corte ha estado demasiado lenta, pero le han dicho a Conagua y a Semarnat que frene el estar enviando agua de una cuenca a otra, que también está prohibido. No cuentan con el estudio de impacto ambiental, nunca han contado ni van a contar, y yo tengo entendido que cualquier construcción que no cuente con estudio de impacto ambiental o es derribado o es frenado. Además, a tiempo se metieron los amparos y se continuó esto en desacato. Es una obra que está en desacato. Entonces yo siento que esas dos obras, la llegada de SADER y el freno del acueducto Independencia, deben de ayudar mucho para que el granero de México vuelva a ser el granero de México. Y una segunda cosa, aquí Sonora tiene un programa muy bueno que se llama Only Sonora. Only Sonora es acerca de los automóviles que entran, las personas extranjeras que entran a Sonora y que se vienen desde San Luis Río Colorado por la carretera 15 o de Nogales también por la carretera 15, de Agua Prieta por la 2 hasta tomar la 15 y hasta Empalme. Pero yo quiero hacer una propuesta que se le compense o se le ayude a todos los pueblos, todos los municipios de Sonora puedan tener la oportunidad de que estas personas que vienen de fuera puedan llevar derrama hacia todos los municipios con sus automóviles. Además,
al gobierno federal y creo que hasta el estatal les llegaría también derrama, pues por los permisos que se cobran de internación, o no sé si se cobre o no, pero yo creo que sí. Pero las familias que vienen a los pueblos de Sonora, la sierra, la gente pegada al mar, toda esa gente que no puede recibir a sus familiares con automóviles, llegar hasta esos lugares, pues muchos dejan de venir por no traer el automóvil y dejan de derramar, de consumir en un restaurante, etcétera. Entonces, mi propuesta es, señor presidente, no sé qué piense usted, pero creo que el Only Sonora debería ser para todos los sonorenses. Y una última cosa, hay un programa que la Central de Autobuses de Obregón tiene que se llama Camión Rosa. Camión Rosa es un programa muy bonito porque ha ayudado a mucha gente. Todas las personas que vienen en tránsito en los autobuses, al llegar a Obregón, si alguna persona, niño, mujer, adulto, mayor, tiene algún problema en el trayecto con alguna persona del mismo autobús, llega a la central de autobuses, se acerca a alguna persona de seguridad o en las propias taquillas y nomás dice autobús rosa. Ahí hay anuncios, la gente los lee y dice, bueno, pues yo soy autobús rosa, y van y dicen camión rosa o autobús rosa y ya saben que trae un problema. Mi propuesta es que es tan bueno este programa, ha surtido tanto efecto, que creo debería estar en todas las centrales de autobuses de México y, ¿por qué no?, hasta en los aeropuertos. Esa es una de mis propuestas, señor presidente, y creo que son valiosas y no sé qué piense usted. Yo estoy de acuerdo con lo que estás planteando. Esto último vamos a recogerlo, es una buena medida. Le vamos a pedir a Jesús que platique contigo, a ver cómo lo podemos extender a todo el país, porque es la primera vez que lo escucho. Y sería bueno el que se aplicara en todo México. Aquí en Sonora, a pesar de que ha aumentado el delito de homicidio, hay una disminución que debe de tomarse en cuenta en violaciones, en feminicidios, y eso es de las cosas buenas, el que se esté combatiendo el feminicidio en Sonora, la violación. En eso hemos avanzado. O sea, así como no tenemos nada que ocultar acerca de que sí hay un incremento en homicidios, hay delitos en donde se ha trabajado y se ha obtenido buenos resultados, incluso el asesinato de periodistas, de 4 asesinatos de periodistas en Sonora en los últimos tiempos, ya 3, vamos a decir, aclarados, con detenidos, y uno más en proceso de investigación. O sea, son de las cosas que podemos informar. Y sí viene la Secretaría de Agricultura, sí viene a Cajeme, aquí a Obregón, y vamos a seguir atendiendo pues las diferencias que hay, los problemas que se originan por el manejo del agua, las controversias. En este caso, la Suprema Corte también forma parte de ese elefante blanco a la que también hay que darle un empujón, señor presidente. Sí, todo el gobierno. Sí, hay que estar empujando, aun cuando se trate de poderes independientes, autónomos, que deben de respetarse. Pues hay asuntos de Estado, vamos a decir, que van más allá de los poderes. Y afortunadamente con el presidente de la Corte llevamos buena relación, lo mismo con el fiscal general,
y con el Poder Legislativo. Todos tenemos que trabajar juntos. Quiero comentarles que no está la Secretaría de Agricultura en Cajeme, pero sí estamos ayudando como pocas veces a los productores. Aquí se está dando subsidio a productores de maíz y sobre todo de trigo. A ver si me consiguen, Daniel, la nota que me envió Ignacio Valle para dar a conocer esto, porque sí se está ayudando. También quiero aprovechar para decir que de los créditos a pequeñas empresas por la pandemia, empresas familiares, esto es comercios, talleres, se han otorgado aquí en Sonora hasta ahora, se han otorgado de empresas que tienen trabajadores en el Seguro Social, que tienen trabajadores inscritos en el Seguro Social, a 9,022 empresas. Son créditos de 25,000 pesos, con un interés del 5.5% anual. No hay un interés más bajo. Y nunca se había llevado a cabo un programa así. A pagar en 3 años. Te dan 3 meses de gracia, se reciben los 25,000 pesos. Aquí sí no le dimos oportunidad que interviniera el elefante, porque fue directo y se depositó en las cuentas de los pequeños empresarios que tienen trabajadores en el Seguro Social. 25,000 pesos, 3 meses de gracia, y en el 4.º mes van a empezar a abonar menos de 800 pesos mensuales para pagar en 3 años. Esto significó una derrama aquí en Sonora de 225 millones de pesos, nada más en estos créditos. Pero además se amplió a 14,240 pequeñas empresas más del sector informal de la economía, lo que implicó 356 millones adicionales. O sea, estamos hablando de 600 millones de pesos para cerca de 25,000 créditos a pequeñas y medianas empresas en estos 3 meses. Y miren, esto es Sonora en trigo. Se apoyó la comercialización de 261,000 toneladas con 496 millones de pesos. Ese es el subsidio, en beneficio de 2,972 productores. Los mayores incentivos para los trigueros en el país y en la historia, porque a veces esto no se sabe. El maíz para medianos productores se van a beneficiar 1,624 productores con 192 millones de pesos. Y maíz y frijol para pequeños productores son 7,500,000 pesos. Esto para 76 productores, pero estamos empezando con la cosecha en el caso del maíz. Se va a ampliar, pero sí hay estos apoyos. Decirle también a los sonorenses de que ya se logró reformar el artículo 4 de la Constitución
para que todos los adultos mayores reciban su pensión. Aquí lo voy a decir, no nos apoyaron todos los partidos. Nos apoyó el partido al que pertenece la gobernadora, pero el Partido Conservador votó en contra de la pensión a los adultos mayores. Y es un poco de información, un poco para que no piensen que allá le pueden dar la espalda al pueblo y la gente ni se entera. Yo no soy alcahuete de nadie. Entonces, ya por ley, todos los adultos mayores tienen derecho a la pensión. Se elevó a rango constitucional el derecho a la pensión. Y ya está en la Constitución también de que nunca le falte presupuesto a la pensión. Lo mismo ya se reformó en el mismo artículo 4 lo establecido para que se garantice la pensión a niñas y niños con discapacidad. Ya está en el artículo 4 también el derecho de los estudiantes pobres a recibir una beca. Y ya está en la Constitución, en el artículo 4, el derecho a la salud, atención médica y medicamentos gratuitos. Entonces, informar esto, ya se entregó aquí en Sonora a 179,000 adultos mayores su pensión por adelantado hasta octubre. Ya nada más va a faltar un bimestre, noviembre, diciembre. Y esto se les dio por adelantado por la pandemia para que no salgan, que se queden en casa y que, como ha venido sucediendo, que todos cuidemos a nuestros ancianos respetables, que los cuidemos porque es la población más vulnerable frente a la pandemia. Entonces, ahí vamos, avanzando, y decirle a los sonorenses que no los vamos a defraudar, que no voy a fallar, que voy a estar a la altura del pueblo de Sonora y que vamos a cumplir todos los compromisos. Usted dijo muchas veces que no suelten al tigre. Yo veo un tigre muy bien intencionado, haciéndole bien a quienes más lo necesitan. Y me falta el tema ese del Only Sonora. ¿Qué le parece? Pues habría que estudiarlo, analizarlo. Lo platicas con Jesús para ver si puede funcionar para los paisanos. Sí. Gracias, señor presidente. Muy bien. ¿Les parece? A ver, contigo terminamos. Gracias, presidente. Buenos días, Gaspar Vela de la Octava. Buenos días a todos. Presidente, en los informes de seguridad que nos han venido presentando el gabinete en estas giras, pues indican incidencia delictiva a la baja en varias entidades, muchas de estas entidades con presencia del cártel de Sinaloa. Preguntarle específicamente, un ejemplo de ello pues fue el informe del día de ayer allá en Sinaloa, preguntarle si ustedes han detectado un debilitamiento de este cártel de Sinaloa a partir de este sexenio, presidente. No, yo lo que he venido sosteniendo es de que las reglas están muy claras, que nosotros no vamos a cometer el error. Alguien dijo que los errores en política son como crímenes. No vamos a cometer el error de proteger a un grupo para perseguir a otros. Que no se va a permitir la impunidad. No hay arreglo, no hay acuerdo.
con ningún grupo. Se aplica la ley por parejo. Entonces, esto yo creo que ya es sabido. No va a ser lo mismo de antes, de que no había línea divisoria, no había frontera. Era lo mismo la autoridad y la delincuencia, o la autoridad era la delincuencia. Esto lamentable, grave, deleznable que pasó cuando se declara la guerra al narcotráfico y al mismo tiempo se tiene un acuerdo con uno de los grupos, y el secretario de Seguridad Pública del gobierno federal se colude con una de las bandas. Todo esto que se está ventilando penosamente en Estados Unidos. Acabamos de llevar a cabo acciones en Guanajuato desde hace algún tiempo. Estamos trabajando ahí con inteligencia, no con fuerza. Ya no hay necesidad de masacres. Eso no lo puede hacer ningún gobierno. Se tiene que respetar las vidas. Antes les decían, ustedes hagan su trabajo, nosotros nos encargamos de los derechos humanos. No, nada de tortura, nada de masacres, pero al mismo tiempo rectitud, separación de la delincuencia y de la autoridad. En el caso de Guanajuato es increíble cómo se dejó crecer tanto a esta banda. Pues sin duda había contubernio con autoridades locales, autoridades municipales. Por eso también mucho ojo ahora que vienen las campañas. De repente que sale un candidato y a repartir dinero y a comprar votos. Y antes había dinero de procedencia ilegal y ganaba el candidato y les daban la Dirección de Obra Pública para que se cobraran. Y luego ya era la Secretaría de Seguridad Pública. Y luego ya el presidente municipal era de ellos. Todo eso se tiene que terminar. El que ofrece despensa, el que compra voto, es un corrupto, sin duda. Ese está ofreciendo dinero, comprando voluntades, comprando conciencia, porque ya está haciendo las cuentas de cuánto se va a robar. O lo otro, que hombres de negocios, que no empresarios, aportan para que cuando se gana no paguen impuestos, reciban contratos jugosos, ellos sean los que le vendan al gobierno, los proveedores principales del gobierno. Al carajo con todo eso.
Tenemos que establecer una auténtica democracia y que sea el pueblo el que elija libremente a sus autoridades. Entonces, yo creo que eso ya lo saben los de las bandas, ya saben que no hay cabida para componendas. ¿Les haré un llamado a estos grupos delincuenciales a no meter las manos en el próximo proceso electoral, presidente? Sí, además no se les va a permitir. Y una de las reformas que se hicieron, es muy importante, es que el fraude electoral ya se considera delito grave. Una autoridad que utilice dinero para apoyar a un candidato, para comprar votos, va a la cárcel sin derecho a fianza. También esto hay que difundirlo para que no se vayan a llamar a engaño, que no digan esto yo no lo sabía, es una sorpresa. No, el que compra voto, el que falsifica actas, el que rellena urnas, el que aplica el carrusel, el ratón loco, todo eso que había antes, que padecimos aquí en Sonora un tiempo, una campaña. Nosotros fuimos víctimas del fraude para imponer, y miren lo que cuesta la antidemocracia, el daño que causa. Como imponen a un presidente con el fraude, ese presidente no llega con legitimidad suficiente, porque no llega con el apoyo del pueblo. Entonces, para obtener legitimidad, tiene que llevar a cabo actos espectaculares. Eso fue lo que pasó para tratar de legitimarse. Este presidente que fue impuesto, que nos robó la presidencia, declara la guerra contra el narcotráfico. Y miren en la que nos mete, le pega un garrotazo a lo tonto, al avispero. Entonces, no es cualquier cosa un fraude electoral, daña muchísimo. Entonces, por eso tiene que haber democracia, elecciones limpias, libres, por lo que corresponde al gobierno que represento. Nadie va a meterse. Y el que quiera participar, y además es legítimo, es su derecho, de conformidad con la Constitución, va a tener que pedir permiso, dejar el cargo y desligarse del gobierno. Presidente, mi segunda pregunta: el pasado 22 de agosto del 2019 usted anunció que la Guardia Nacional iba a implementar una estrategia para prevenir e incluso investigar el delito de feminicidio. Preguntarle si esta estrategia finalmente sí se concretó, en qué consiste y si sí se concretó, qué resultados ha tenido, presidente. Estamos todos los días atendiendo el delito de feminicidio. Si ustedes lo observan, pon la lámina de feminicidio diario en cada estado y a nivel nacional, pero aquí en Sonora, sí, de las que presentó el almirante, sí hay una, ¿verdad? ¿Feminicidio? Tiene un trato especial, siempre. ¿Pero hay participación de la Guardia en este sentido? Sí, el general Bucio está todos los días. Él es el comandante de la Guardia Nacional, todos los días en la mesa de seguridad.
¿No se tiene? Ustedes. Bueno, pero sí lo tratamos. Nos vamos a mañana en Baja Sur lo damos a conocer. Muy bien, pues muchas gracias, presidente. Bienvenido a Sonora. Eduardo López, reportero de Grupo Gili, los periódicos El Imparcial, Frontera de Tijuana y La Crónica de Mexicali, Baja California. Podríamos saber, presidente, ahorita que hablaron del análisis sobre seguridad en el Estado, ¿cuáles son puntualmente los grupos del crimen organizado que están operando en el Estado y provocando esta situación de violencia? Y una segunda pregunta sería sobre, comentó que ahorita en su siguiente punto en la gira es con los indígenas yaquis, la etnia yaqui, la más representativa aquí del Estado. Ellos tienen problemas de hace décadas con el uso de su territorio, el agua. ¿Podrán atenderse sus demandas ya que se puedan terminar estos temas? Porque también provocan problemas al aparato productivo cuando hacen sus bloqueos, que generalmente son una vez por año, digamos, ¿no? Y a la población también que transita, pues que debe hacerlo de manera libre por la vía, incluso al tren, como está ocurriendo ahorita. ¿Se podrán terminar, considera usted, este tipo de bloqueos? ¿Se podrá cumplir con la tribu yaqui? ¿Y qué posición podría tomar su gobierno con este tipo de protestas de tapar las vías de comunicación? Gracias. Bueno, mire, vengo hoy a Sonora y voy a estar con los pueblos yaquis porque vamos a suscribir un acuerdo, un convenio con ellos, porque queremos reivindicarlos, queremos hacerles justicia, porque es mucha la deuda que tiene el pueblo de México con los yaquis. Es el acto de injusticia más grande que se cometió durante el porfiriato. Los asesinaron, los querían exterminar. Se calcula que perdieron la vida más de 15,000 yaquis, todo porque querían quitarles sus tierras. Por eso los deportaron al sureste. Es una vergüenza para México. Ahora que estamos pidiendo nosotros que los gobiernos de otros países ofrezcan disculpas a México, a sus pueblos originarios, por todas las atrocidades que se cometieron en la conquista, en toda la colonia. Así también nosotros vamos a ofrecer disculpas al pueblo yaqui. Y no es un asunto nada más de protocolo, de ceremonial, de formalidad. Tiene que haber justicia. Al yaqui se le ha tratado muy mal. Desde luego, nunca fueron tan maltratados como en el porfiriato. Venían los generales, lo mismo que pasaba con el pueblo maya, Huerta, Blanquet, todos esos generales que participaron en el golpe de Estado contra el presidente Madero, el gran presidente Madero, apóstol de la democracia. Todos esos fueron entrenados reprimiendo a las comunidades indígenas de México. Y repito, los más reprimidos de todos fueron los yaquis. Y fueron atendidos durante el gobierno del general Cárdenas, que se les restituyeron sus tierras,
Pero después se fueron modificando las resoluciones, sobre todo la resolución presidencial del general Cárdenas, y se les fue estigmatizando. Culpándolos de todo. Y yo creo que eso no es justo. Entonces vamos a ayudar a los pueblos yaquis. Va a haber justicia. Y de esa manera, con diálogo, con atención a sus demandas legítimas, vamos a llegar a un acuerdo. Por eso voy ahora a los pueblos. Es un acto de justicia. A veces no se entiende porque ha habido mucha campaña en contra de los pueblos yaquis. Además, se ha querido borrar ese pasado de injusticias. Porque imagínense el asesinar y desterrar, el que se llevaban a los yaquis que sobrevivían a las haciendas enequeneras de Yucatán, a las haciendas cañeras de Veracruz. Si se mantienen como cultura, es porque han sabido resistir con dignidad y en mucho por el reconocimiento del general Cárdenas y también de Adolfo de la Huerta, sonorense. Pero se tiene que garantizar que haya justicia. Si hay justicia, hay paz y hay tranquilidad. La posición respecto a los bloqueos carreteros de su gobierno, señor presidente. Que se tiene que dialogar y llegar a acuerdos. Es que de repente, allá en México, unos señores, no todos, pero algunos delincuentes de cuello blanco, toman el acuerdo de que van a construir gasoductos por todo el país para crear plantas de generación de energía eléctrica alimentadas con gas, hidroeléctricas. Y entonces hacen el plan, vamos a construir 10 hidroeléctricas y termoeléctricas, perdón, y vamos a comprar gas en Estados Unidos y vamos a hacer los ductos. Entonces, al final no hacen las termoeléctricas, pero sí compran el gas. La Comisión Federal de Electricidad, que estaba tomada por los mercaderes, les compra el gas a precios elevadísimos, contratos leoninos, porque ni siquiera el tubo, una vez que termine de pagarlo la Comisión Federal de Electricidad, le queda a la Comisión Federal de Electricidad, le queda a la empresa. Y entonces dicen, va el tubo
pero va a pasar por las tierras de los pueblos yaquis. No importa el progreso. ¿Cómo van a impedir el progreso? Y entonces ahí va el gasoducto. Y los yaquis no tienen agua, no tienen servicios públicos básicos, están en la pobreza y ya hicieron su negocio los de arriba. ¿Y quiénes son los culpables de que no haya progreso? Los yaquis. No, así pensaban los de antes, los tecnócratas corruptos, nosotros no. Entonces, resolvimos el problema de los gasoductos porque nos los dejaron heredado, pero un mal negocio, claro, mal negocio para la nación, jugosísimo negocio para las empresas particulares. Entonces, si se entiende eso, pues se puede llegar a un acuerdo. A ver, si va a pasar aquí el tubo y te afecta porque no les importó que pasara enfrente de tu pueblo, casi en la calle, a ver, como ya se heredó este problema, ayúdennos, vamos a resolverlo. Si es necesario, vamos a rodear y vamos a resolverlo, y al mismo tiempo que tú seas atendido, que los pueblos sean atendidos. Nada. ¿Qué hacían? Si había una protesta, pura represión, queriendo resolver las cosas por la fuerza. Así no. Se tiene que buscar siempre el diálogo y el acuerdo. Pero sí vamos a atender eso. Vamos a reunirnos con los yaquis con ese propósito. Y nada más sobre si podemos conocer los nombres de los grupos del crimen organizado que están operando. Los tenemos, pero eso sí, nos reservamos esa información. Por razones obvias, pero sí sabemos. Sí, a ver. Aquí está. Feminicidio, 37 casos el año pasado y ahora de enero a julio 12. Y esto es muy importante. Las sentencias condenatorias. 49, 6 de 12. ¿No tienen el caso de los periodistas? Que también es importante. Incluso en los pueblos yaquis hubo un asesinato de una periodista. Sí estaba aquí y se aclaró. De 4, 3 ya resueltos, con responsables o presuntos responsables, porque hasta que terminen los procesos. Bueno, nos vemos. Muchas gracias, muchas gracias.